Desde que el ser humano comenzó a preguntarse quién era, una sombra lo acompañó. ¿De dónde viene la conciencia? No la inteligencia ni la memoria, sino esa chispa misteriosa que te hace saber que estás vivo, que piensas, que sufres, que amas, que te preguntas el por qué. La ciencia moderna intenta explicarlo con impulsos eléctricos y estructuras cerebrales. Pero ¿y si eso fuera solo la superficie de algo infinitamente más profundo? Imagina estar frente a un espejo, en una cueva milenaria, donde manos humanas dejaron marcas hace más de 40.000 años. Marcas no de caza, ni de refugio, sino de pensamiento simbólico, de rituales, de presencia de espíritu. ¿Por qué alguien pintaría manos invertidas o figuras híbridas entre humano y animal en una época donde sobrevivir ya era una tarea casi imposible? ¿Qué movía a esas personas? ¿El instinto o algo que trascendía la biología? El origen de la conciencia humana podría no estar en los genes ni en mutaciones aleatorias. Hay yacimientos arqueológicos que sugieren un despertar súbito, casi abrupto, del pensamiento abstracto y del lenguaje simbólico. En Blombos, en Sudáfrica, se encontró un pequeño fragmento de piedra ocre con marcas grabadas, trazos geométricos hechos hace 75.000 años. ¿Cómo explicar un impulso artístico tan precoz, tan consciente, en una época donde ni siquiera existían ciudades? En la cueva de Sulawesi, en Indonesia, pinturas de hace más de 44.000 años retratan cazadores con máscaras de animales. ¿Estaban representando mitos? ¿O tal vez algo más atrevido? Un estado alterado de percepción, como si intentaran representar visiones internas, sueños o contactos con lo trascendente. Y lo más sorprendente, estas obras surgen casi simultáneamente en regiones distantes del planeta. ¿Acaso hubo un detonante global del despertar de la conciencia? ¿Y si el Homo sapiens no estuvo solo en ese salto? Estudios de ADN muestran que nos cruzamos con neandertales y denisovanos, pero artefactos complejos, como flautas esculpidas en hueso, collares de marfil y símbolos tallados en cuevas europeas, indican que estas especies también tenían algo más: sensibilidad estética, tal vez incluso espiritualidad. ¿Estaríamos ante múltiples linajes conscientes, cada uno con su propia percepción del mundo? Pero hay quienes van más allá. Estudiosos como Terence McKenna propusieron que la conciencia pudo haber sido expandida por factores externos, como hongos psicoactivos ingeridos por los ancestros humanos. Una hipótesis atrevida pero intrigante. ¿Y si nuestra autoconciencia no fue solo fruto de la evolución, sino también de estados alterados que permitieron vislumbrar otras realidades? No es coincidencia que los primeros mitos estén repletos de dioses que revelan el conocimiento prohibido. Alrededor del mundo, mitos antiguos hablan de la llegada del soplo de vida o del fuego divino, concedido a los primeros humanos. Desde los dioses sumerios que crearon al hombre con algo más, hasta Prometeo, que robó el fuego de los dioses pasando por el aliento de vida de la Biblia. Todos estos relatos tienen algo en común: el momento exacto en que el ser humano se convierte en algo más que carne, más que instinto, despierta. Pero si hubo un despertar, entonces algo lo provocó. En una cueva en Armenia llamada Cueva de Areni I, se encontró el zapato más antiguo del mundo y también instrumentos rituales datados de hace más de 5.000 años. ¿Estaban estos objetos conectados a prácticas conscientes, espirituales, trascendentes? ¿O serían solo reliquias cotidianas? El problema es que muchos de estos artefactos surgen en contextos con acústica planeada, geometrías ocultas y alineamientos celestes. ¿Coincidencia o intención? Estos vestigios olvidados desafían la narrativa oficial y más, apuntan a un momento en que la conciencia humana floreció como si respondiera a un llamado. No fue gradual,
no fue aleatorio, fue como si algo invisible, una fuerza, una presencia o una revelación, hubiera encendido una llama que jamás se apagaría. Pero ¿quién o qué encendió esa llama? Si la conciencia es un milagro, entonces, ¿quién fue el hacedor del milagro? ¿O será que siempre existió solo esperando un cuerpo para manifestarse? En Siberia, entre las ruinas de Denisova, se encontró un artefacto que nadie logra explicar con precisión. Un anillo de clorita de cerca de 40.000 años. Estaba en lo profundo de la cueva, en una capa asociada a una especie humana extinta. El objeto fue moldeado con técnicas que exigirían una precisión casi moderna. Pero más que eso, el anillo parece tener una función simbólica o ritual. ¿Por qué? ¿Qué tipo de mente concibe un objeto así en una época donde ni siquiera existía la agricultura? Lo que vemos son señales claras de que la conciencia no evolucionó como una curva lenta y predecible. Al contrario, surgió como un rayo. En Çatalhöyük, una de las ciudades más antiguas del mundo, datada de hace 9.000 años, las casas eran construidas sin calles. Los habitantes se desplazaban por los tejados. En su interior hay altares con cráneos humanos y pinturas de ojos, leones y figuras geométricas. ¿Sería esto una proto-religión? ¿O un intento de dialogar con mundos invisibles? Más enigmático aún es el sitio de Karahan Tepe, más antiguo y complejo que Göbekli Tepe, pero casi nunca mencionado. Allí, columnas en forma de T con esculturas humanoides emergen del suelo en medio de cámaras subterráneas cuidadosamente esculpidas. Una de ellas posee una figura humana erguida, con las manos sobre el vientre, frente a un canal cortado en la roca. ¿Habrá sido ese un lugar de iniciación? ¿Un útero simbólico de la conciencia? Las preguntas superan cualquier respuesta oficial. ¿Y si la conciencia fuera, en realidad, una capa del propio universo? Un campo sutil que lo impregna todo y que solo comenzó a manifestarse cuando el ser humano alcanzó cierto grado de complejidad neurológica. Así como la radio no crea la música, sino que la sintoniza, ¿será que nuestro cerebro solo accede a algo que ya está aquí? Una idea antigua que se conecta al concepto hindú del Atman, al logos griego e incluso al verbo bíblico que estaba con Dios y era Dios. Existen registros en civilizaciones distantes que hablan de la conciencia como algo recibido y no generado. Los egipcios creían en el Ka y en el Ba, aspectos del alma que se separaban tras la muerte, lo que indica una percepción de múltiples capas de identidad. Los mayas veían el corazón como el centro de la conciencia y los aborígenes australianos hablan del tiempo del sueño, un estado en el que todo es conciencia en forma pura. ¿Serían ecos de un mismo saber? En excavaciones en Irán fueron descubiertas estatuas con ojos desproporcionadamente grandes y cabezas alargadas. Datadas de hace más de 6.000 años, estas figuras son conocidas como los dioses del sueño. Para muchos estudiosos se trata de deidades simbólicas, pero hay quienes afirman que representan seres reales que no trajeron tecnología, sino percepción. ¿Habrían sido ellos los portadores de la autoconciencia? ¿Y por qué tantas culturas hablan de estos instructores o creadores con características casi idénticas? Más perturbador aún es el caso del manuscrito de Voynich, un libro escrito en un lenguaje desconocido, repleto de diagramas, símbolos y figuras humanas en interacción con plantas que no existen. Algunas interpretaciones sugieren que su contenido trata de un conocimiento perdido sobre la conciencia y su conexión con la naturaleza. ¿Sería un registro de estados alterados? ¿Un intento de preservar un saber que fue deliberadamente borrado? En el año 2018, un equipo de arqueólogos descubrió una piedra esculpida en la región del lago Titicaca,
en Bolivia, con una escena curiosa. Un ser humano arrodillado frente a una figura con ojos grandes y brazos extendidos, como si entregara algo invisible. La iconografía no concuerda con ningún estilo de la región. Es como si fuera una memoria transcrita, no de un evento físico, sino de una experiencia interior. ¿Estarían estos pueblos intentando representar el instante en que despertaron? En los Andes hay relatos de montañas sagradas donde los chamanes dicen oír voces en sueños, no voces metafóricas, sino instrucciones claras, como si una inteligencia hablara desde adentro. Para estos pueblos, la conciencia es una herencia que debe ser protegida, un regalo que puede perderse. Y tal vez eso es lo que la humanidad moderna está olvidando, que el mayor misterio de la Tierra es el propio ser humano. Debemos preguntarnos, si hay un propósito en la conciencia, entonces, ¿qué se nos está pidiendo? En el sur de la India, entre montañas olvidadas, reposa el templo de Kolur, dedicado a la diosa Mookambika. Dentro de su cámara más sagrada, hay una pequeña fisura de donde, según los devotos, emana una energía inexplicable. Científicos que estudiaron el lugar reportaron variaciones electromagnéticas inusuales, pero los textos antiguos dicen otra cosa, que allí fue donde la conciencia entró en el mundo físico. ¿Una metáfora? ¿O el vestigio de una tradición que sabía más de lo que imaginamos? En las montañas del Cáucaso, petroglifos poco conocidos retratan figuras humanas con círculos alrededor de la cabeza, miles de años antes del concepto de aura o santidad. Estas imágenes no estaban asociadas a reyes o guerreros, sino a ancianos en meditación o trance. Los círculos representarían sabiduría, o serían registros visuales de la conciencia expandida. ¿Cómo explicar que símbolos tan semejantes surjan en lugares tan distantes, sin ningún contacto entre sí? En Paracas, en Perú, se encontraron cráneos alargados con características anatómicas distintas, no solo por deformación intencional, sino por una estructura ósea única, con un volumen craneal superior al normal y suturas ausentes. Estudios genéticos revelaron linajes desconocidos. ¿Habrían experimentado estas personas un tipo diferente de conciencia? La propia élite de Paracas era sepultada con objetos ceremoniales relacionados con el cielo y los ciclos lunares. ¿Coincidencia o reverencia al don interior? El antropólogo Jeremy Narby, tras convivir con tribus amazónicas, sugirió que algunas culturas ancestrales recibían información externa a través de plantas visionarias, pero que el contenido de esas visiones no era subjetivo. Muchos chamanes, separados por culturas e idiomas, describen los mismos patrones geométricos, los mismos seres, las mismas lecciones. Si eso no es coincidencia, entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Estaríamos tratando con un campo de información universal, accesible solo por estados alterados de conciencia? Pero hay un punto aún más inquietante. ¿Y si la conciencia humana no fuera solo un fenómeno terrestre? En el año 2020, el físico Roger Penrose, ganador del Premio Nobel, sugirió que la conciencia podría estar ligada a microestructuras cuánticas del cerebro. Estas estructuras podrían estar en contacto con una realidad fuera del tiempo-espacio convencional. Una teoría que se conecta de manera sorprendente con antiguas doctrinas orientales que hablan del campo akáshico, el registro eterno de toda existencia. ¿Y si la memoria colectiva de la humanidad fuera accesible por canales aún no comprendidos? Carl Jung ya hablaba del inconsciente colectivo. Pero, ¿y si fuera más que eso? Algunos de los más grandes inventores y visionarios de la historia relatan que sus ideas surgían como descargas. Nikola Tesla, por ejemplo, decía que las invenciones ya estaban completas, y él simplemente las veía.
Eso sería fruto de la genialidad o de una conciencia sintonizada con algo más allá. Volvamos a las primeras escrituras de la humanidad. En la epopeya de Gilgamesh, hay un momento en el que el héroe adquiere conocimiento después de perderlo todo. La sabiduría no viene por la fuerza, sino por el sufrimiento. Ese patrón se repite en todas las grandes tradiciones. El despertar de la conciencia exige ruptura, pérdida, crisis. ¿Estaría la humanidad actual viviendo el mismo proceso? ¿Serían los dolores del mundo el presagio de un salto colectivo en la percepción? Pero hay una advertencia que atraviesa mitos, escrituras y tradiciones. No toda conciencia es iluminada. Así como podemos despertar a la sabiduría, también podemos ser consumidos por la ilusión. Las tradiciones gnósticas hablaban de arcontes, entidades que impiden el despertar. La Biblia habla del príncipe de este mundo. Los hindúes alertan sobre Maya, la ilusión que nos ata a lo material. Habría sido desviada la humanidad de su verdadera conciencia. Por eso, algunos estudiosos sugieren que la historia humana es una batalla silenciosa, no por tierras ni poder, sino por el control de la percepción. Quien controla lo que piensas, controla quién eres. Y tal vez por eso ciertos descubrimientos sobre la conciencia han sido silenciados, ridiculizados o enterrados. Porque una humanidad despierta es incontrolable. La pregunta no es ¿de dónde viene la conciencia?, sino ¿estamos listos para enfrentar lo que realmente es? En la selva de Laos, una llanura cubierta por cientos de enormes jarros de piedra permanece como uno de los mayores misterios de Asia. Nadie sabe con certeza quién los colocó allí, ni por qué, pero algunos investigadores apuntan a un uso ritual relacionado con los muertos o con la conciencia. Dicen que esos jarros podrían haber contenido cuerpos en estado de transición, ni vivos ni muertos. ¿Estarían allí esperando algo o a alguien? En el norte de África, cerca del desierto del Sáhara, tribus tuaregs guardan historias de un pueblo antiguo que pensaba con el corazón y escuchaba al mundo dormir. Estas expresiones, poéticas a primera vista, coinciden con relatos de chamanes andinos y aborígenes australianos. Es como si hubiera existido, en tiempos remotos, una forma diferente de percibir la realidad, más intuitiva, más simbólica, más conectada con todo. Habría sido perdida esa forma de conciencia. La civilización etrusca, que precedió a los romanos, dejó inscripciones aún indescifrables, y una de ellas, encontrada en Pirgi, habla de la voz que guía a los vivos en el sueño del mundo. Esa referencia críptica sugiere un entendimiento diferente del estado de vigilia y del sueño. Para los etruscos, dormir tal vez era cruzar portales del alma, y soñar, acceder a la verdad. ¿Sería entonces la conciencia algo que se expande en el silencio? En el desierto del Turquestán, antiguos santuarios zoroastrianos hablan de los frabashis, esencias espirituales que orientan a los humanos durante toda la vida. Pero estas entidades no eran vistas como externas, sino internas, la propia conciencia superior. Los sacerdotes entrenaban durante años para escuchar esas voces interiores. ¿Serían los frabashis solo mitos o nombres antiguos para lo que hoy llamamos el yo interior elevado? Otro caso perturbador. En el año 2011, arqueólogos encontraron un esqueleto humano en Israel con una concha junto al oído e inscripciones en el cráneo. Estudios sugieren que el individuo habría pasado por una perforación craneal, pero la concha parecía tener una función ritual. ¿Sería un símbolo de la escucha interior? ¿Un amplificador simbólico de la conciencia? Esta práctica aparece en culturas distantes, desde México hasta Mongolia.
En ruinas preincaicas del Perú se esculpieron círculos concéntricos en piedras ubicadas en lugares sin ninguna función práctica. Cuando alguien se ubica en el centro y emite un sonido, la reverberación ecoa de manera única. ¿Sería un mecanismo de activación sensorial o incluso espiritual? ¿Se habría entrenado la conciencia con vibraciones y sonidos, como lo hacen los mantras tibetanos o los cantos gregorianos? La ciudad sumergida de Pavlopetri, en Grecia, pudo haber sido algo más que un antiguo puerto. Hay indicios de estructuras circulares, cámaras sumergidas y patrones que se asemejan a mandalas. La conciencia allí pudo haber sido celebrada como parte del propio paisaje. Habría sido sumergida esta ciudad no por accidente, sino por un exceso de conocimiento. No podemos olvidar los textos de Nag Hammadi, escritos apócrifos descubiertos en Egipto. Uno de ellos, el Libro de Tomás, dice claramente: la conciencia es el verdadero templo de Dios. ¿Por qué fueron borradas estas palabras de la historia oficial? ¿Quién decidió que ese conocimiento no debía transmitirse? Si existió una era en la que la conciencia humana era cultivada como una joya sagrada, entonces quizá hayamos caído en un sueño profundo, un sueño colectivo, y ahora cada fragmento arqueológico olvidado puede ser un intento silencioso de despertarnos. Imagina que la conciencia haya sido manipulada en el pasado, no por alienígenas, sino por humanos con acceso a tecnología mental hoy perdida. Esta hipótesis puede parecer absurda hasta que se descubre que civilizaciones antiguas usaban cristales, metales, acústica y luz, de formas que afectan directamente al cerebro humano. ¿Sería eso la prehistoria de una neurociencia espiritual? En Egipto, el templo de Dendera guarda un enigma. Sus relieves muestran objetos parecidos a lámparas y conductores, pero lo más intrigante es el uso de salas acústicas que resuenan en frecuencias específicas. La ciencia moderna comprueba que ciertas frecuencias estimulan áreas del cerebro relacionadas con la percepción y los estados alterados. ¿Serían entonces estos templos verdaderas máquinas de conciencia? En las Américas, tribus ancestrales construían espejos de obsidiana, no solo como adorno, sino como portales de visión. Los chamanes los miraban fijamente y entraban en trance. Estudios demuestran que mirar fijamente reflejos distorsionados activa estados hipnagógicos. ¿Lo sabían estos pueblos? ¿O fue una intuición refinada durante generaciones? Aún existen los círculos de piedra hallados en el África Austral, como los de Mpumalanga. Algunos están alineados con constelaciones y emiten sonidos casi inaudibles. Un equipo de investigadores descubrió que ciertas piedras vibran al ser tocadas y que el sonido se propaga por túneles subterráneos. ¿Tendrían estas construcciones el propósito de alterar la conciencia colectiva de quienes allí se reunían? Si la arquitectura puede inducir estados mentales, ¿qué más se usó en el pasado y hoy hemos olvidado? Perfumes, luz, sonido, ayuno, movimiento rítmico. Todos estos elementos están presentes en rituales de iniciación de culturas separadas por milenios. No sería demasiada coincidencia. Más impactante aún es el reciente descubrimiento en Gunung Padang, en Indonesia. Allí, estructuras megalíticas ocultan cámaras enterradas con materiales que aún no se han podido fechar con precisión. El lugar está alineado con eventos astronómicos y tiene propiedades electromagnéticas inusuales. Algunos creen que era un centro de manipulación energética o de amplificación de la mente. Y si la conciencia humana no fuera solo una experiencia individual, sino colectiva, como un campo que puede sintonizarse en grupo, entonces los templos serían antenas, los rituales, frecuencias, los mitos, manuales codificados, y los arqueólogos modernos, ciegos ante la verdadera función de estas estructuras. La idea incomoda, pero es necesaria.
porque quizá el mayor secreto de la arqueología no esté en las piedras, sino en lo que ellas activan dentro de nosotros. Ahora llegamos al punto más delicado y tal vez el más revelador de toda esta investigación. Si la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino una fuerza preexistente, entonces estamos hablando de algo que sobrepasa las fronteras de la biología, de la ciencia, de la historia. Estamos entrando en el territorio de lo sagrado, de lo olvidado y de lo prohibido. Y aquí, los indicios no están solo en cuevas o textos antiguos, sino dentro de nosotros. Estudios con pacientes en estado de muerte clínica revelan relatos similares: percepción clara, desconexión del cuerpo, visión panorámica de la vida y principalmente la sensación de estar frente a una presencia que todo lo sabe. ¿Sería eso un delirio químico? ¿O el atisbo de una conciencia mayor a la cual todos nosotros pertenecemos? Resulta desconcertante pensar que el instante de la muerte puede ser, en realidad, el momento más lúcido de la existencia. En el Tíbet, monjes budistas practican desde hace milenios el Phowa, el arte de transferir la conciencia en el momento de la muerte. Ellos creen que la mente puede elegir a dónde ir si está entrenada. Un concepto que resuena con los misterios egipcios del Libro de los Muertos, donde el fallecido necesita atravesar pruebas y reconocer símbolos para alcanzar la luz. ¿Y si esas tradiciones no fueran meras alegorías, sino mapas reales de navegación de la conciencia? Incluso en la Biblia hay pistas dejadas sutilmente. En el Génesis, al comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, el hombre despierta y se da cuenta de que está desnudo, es decir, se vuelve consciente, pero inmediatamente es castigado por ello. ¿Por qué? La narrativa parece esconder algo más profundo. ¿El despertar de la conciencia sería un acto de desobediencia divina o una liberación? Y al final, ¿quién sería esa serpiente que incita al despertar? Curiosamente, la serpiente aparece en decenas de culturas como símbolo de sabiduría, de energía vital, de fuerza creadora. En la India es la Kundalini, energía dormida en la base de la columna vertebral, que cuando despierta asciende hasta la cima de la cabeza y activa la percepción superior. El símbolo de la medicina, el caduceo, tiene dos serpientes entrelazadas, representando equilibrio, dualidad y conciencia. ¿Habrán sobrevivido esos símbolos como ecos de un saber primitivo, hoy distorsionado? Hay aún otro nivel de misterio. Niños que, a los 2 o 3 años de edad, relatan memorias de otras vidas, describiendo lugares, nombres y acontecimientos con una precisión asombrosa. Estudios serios, como los de Ian Stevenson, documentaron cientos de esos casos. Si fueran verdaderos, aunque solo una fracción de ellos, significan que la conciencia puede atravesar cuerpos y tiempos. ¿Sería la vida entonces solo un capítulo, un instrumento? En el campo de la física, las implicaciones se vuelven aún más escalofriantes. Si las partículas subatómicas se comportan de forma diferente cuando son observadas, como lo demuestra el experimento de la doble rendija, entonces la conciencia no solo existe, sino que influye en la realidad. Eso lo cambia todo. De espectadores nos volvemos co-creadores. Y tal vez, sin saberlo, estamos moldeando el mundo con cada pensamiento. Quizás por eso tantos sistemas de poder insisten en controlar no solo lo que comemos, vestimos o compramos, sino lo que pensamos. Porque quien domina la conciencia, domina el futuro. Y tal vez los grandes secretos del pasado, enterrados bajo las arenas, escondidos en manuscritos o desacreditados por la ciencia oficial, no traten sobre dioses, pirámides o extraterrestres, sino sobre ti, sobre lo que tú eres y lo que puedes llegar a ser si realmente despiertas. Pero si todo esto es real,
Si hay vestigios claros de una conciencia expandida en el pasado, ¿por qué nadie habla de ello? ¿Por qué no vemos este tema en los libros escolares o en los documentales tradicionales? La respuesta puede ser más sombría de lo que imaginamos. A lo largo de la historia, el control de la narrativa siempre fue el control de la conciencia. Los imperios que dominaron el mundo nunca necesitaron solamente espadas. Bastaba con moldear lo que las personas creen que es posible. Tal vez por eso tantos registros fueron destruidos, borrados o reinterpretados. La conciencia humana asusta a quienes quieren mantener el mundo en piloto automático. En 1945, tras el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, varios textos fueron mantenidos en secreto durante décadas. Solo salieron a la luz lentamente, y muchos de ellos hablaban de conciencia, de luz interior y del Hijo del Hombre que conoce el misterio del aliento. ¿Qué había en esos escritos que tanto incomodaba? En los Andes hay historias sobre una biblioteca escondida, llamada Paititi, donde estarían guardados registros de una era en la que el hombre hablaba con las estrellas. Nadie la ha encontrado oficialmente, pero el gobierno peruano mantiene restricciones de acceso en determinadas regiones de la selva. ¿Sería solo para preservar el medio ambiente o algo más? Cada pista, cada tabú, cada teoría ridiculizada parece apuntar a un mismo punto. Estamos rodeados de verdades ocultas sobre nosotros mismos, y tal vez la mayor de todas sea esta, que la conciencia humana es la clave de todo, de la historia, de la realidad, del destino. La arqueología convencional mira lo que está debajo de la tierra, pero quizás ahora necesitamos mirar lo que está sobre la cabeza y dentro del pecho, porque al final de cuentas, el mayor yacimiento arqueológico del mundo no está hecho de piedra, sino de pensamientos, sueños y recuerdos ancestrales, y está dentro de ti. Gracias por mirar, y ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.